Yo nunca creí en los milagros de la Navidad. No en esta puta ciudad de Lugo donde el frío de Galicia te cala los huesos como un recordatorio de que la vida es solo supervivencia. Invité a esa mujer mugrienta, con los ojos hundidos como pozos de desesperación, a la fiesta de la empresa pensando que era solo un gesto. Una forma de lavar mi culpa por ser el maricón invisible que todos toleran pero nadie quiere ver. Pero cuando Luis, mi jefe y el hombre por el que me desangraba en silencio cada noche, la miró como si el diablo hubiera entrado por la puerta, supe que había jodido todo, mi secreto, mi cordura, mi maldito corazón. Lugo siempre me ha parecido una jaula dorada, con sus murallas romanas que rodean el casco viejo como brazos protectores, pero que en realidad te encierran en un ciclo de hipocresía gallega, familias unidas por la sangre y el vino. Hombres que fuman puros en las plazas hablando de fútbol y política. Y debajo de todo eso, los secretos que pudren el alma. Yo soy Javier. 32 años. Contable en una pequeña firma de exportación de mariscos que sobrevive a base de contactos en A Coruña y Madrid. No soy alto. No soy guapo de esa manera que hace girar cabezas en las rúas empedradas, tengo el pelo castaño revuelto. Ojos verdes que mi madre decía que eran de duende. Y una sonrisa que uso como escudo para que no vean el vacío dentro. Vivo en un piso diminuto en la calle Raña, con vistas a la catedral que me recuerda cada domingo que Dios, si existe, me ha puesto en el banquillo de los marginados. Mi vida es un equilibrio precario sobre el filo de una navaja. Por fuera, soy el tipo fiable, llego temprano al trabajo. Preparo los informes con precisión quirúrgica. Y en las pausas para café, suelto chistes sobre el tiempo que hace que todos ríen sin comprometerse. Pero por dentro, soy un torbellino de anhelos que no puedo nombrar en voz alta. Soy gay. Lo supe a los 16 cuando vi a un compañero de instituto cambiarse en el vestuario y sentí que el mundo se inclinaba. En Lugo, ser así no es un pecado mortal como en los pueblos del interior. Pero tampoco es una medalla de honor. Es algo que se susurra en los bares de la noche, en los callejones detrás del teatro principal, donde los hombres como yo buscan refugio en cuerpos ajenos. Pero nunca en promesas de mañana. Luis entró en mi vida como un vendaval atlántico. Hace 2 años. Cuando la empresa contrató a su bufete para una auditoría. Alto. Con esa mandíbula cuadrada que parece tallada en granito gallego. Ojos azules que cortan como el mar en tormenta. Y una risa que llena salas enteras. Es mi jefe directo desde entonces. Casado con una tal Marta que vi una vez en una foto de Navidad, rubia, sonriente. El tipo de mujer que encaja en las fotos familiares como un guante. Pero yo sé la verdad. O al menos la parte que él me dejó ver. Empezó con miradas en las reuniones. Un roce accidental en el ascensor que duró segundos eternos. Una noche, después de un cierre de trimestre, terminamos en su coche aparcado junto al Miño. Y allí, con el río murmurando como testigo, me besó como si quisiera devorarme el alma. Esto no puede ser, murmuró después, abrochándose la camisa con manos temblorosas. Pero volvió a pasar. Una y otra vez, en su despacho con la puerta echada. En mi piso cuando su mujer estaba de viaje. En moteles cutres en las afueras donde nadie nos reconocería. Amarlo es como beber veneno dulce. Cada encuentro me deja más vacío. Porque sé que no hay futuro. Él habla de su hija pequeña. ¿De las hipotecas? De la presión de su familia en Ourense. Eres lo mejor que me ha pasado, Javier. Pero no puedo dejarlo todo.
dice. Y yo asiento, tragándome las lágrimas. Porque ¿qué alternativa tengo? Renunciar a él sería como arrancarme un pulmón. En el trabajo. Fingimos, él me da órdenes secas. Yo respondo con eficiencia profesional. Nadie sospecha. O eso creo. Mis compañeros. Tipos como Pedro el de ventas que siempre huele a rancio. O Ana la secretaria que cotillea sobre todo. Me ven como el soltero eterno. El que no ha encontrado a la chica adecuada. Río con ellos. Pero por dentro me desangro. La Navidad se acercaba. Y con ella la fiesta anual de la empresa en el Parador de Santo Domingo. Un caserón medieval reconvertido en hotel de lujo justo dentro de las murallas. Es el evento donde todos se visten de gala. Beben albariño hasta el amanecer. Y fingen que somos una familia. Para mí, era una tortura ver a Luis con su esposa. Si venía. Charlando con los socios. Mientras yo me emborrachaba en una esquina fingiendo interés en conversaciones banales. Ese año. Algo en mí se quebró. Caminando de vuelta a casa una tarde lluviosa. Vi a esa mujer acurrucada en el portal de una tienda cerrada en la plaza de Santa María. Harapienta. Con un abrigo raído que olía a humedad y desesperación. El pelo enmarañado cubriéndole la cara. Extendió una mano temblorosa, por favor. Algo para comer. No sé por qué. Pero me detuve. En Lugo. Ves homeless a menudo, viejos marineros caídos en desgracia. Inmigrantes perdidos en la niebla gallega. Pero ella tenía algo diferente, ojos grandes. Casi fieros. Como si la miseria no la hubiera roto del todo. Le di un billete de 20 euros y una bufanda que llevaba puesta. Ven a la fiesta mañana. Le dije sin pensar. ¿Qué fiesta? Murmuró con acento que no ubiqué. Quizás de Madrid o más al sur. Una de empresa. Hay comida. Calor. Gente decente. Nadie te juzgará. Era una locura. Claro. ¿Qué diría la gente? Pero en ese momento. Sentí que era lo correcto, un acto de humanidad en un mundo que me negaba la mía. Ella dudó. Luego asintió, me llamo Elena. La dejé allí. Con una sonrisa que me calentó por dentro por primera vez en meses. Al día siguiente. ¿En el parador? El salón bullía de luces tenues y risas falsas. Me había puesto mi mejor traje. Negro. Con corbata roja para disimular el nudo en la garganta. Luis llegó solo. Dijo que su mujer estaba enferma. Nuestras miradas se cruzaron en la barra. Un pulso eléctrico que me erizó la piel. Buenas noches. Javier. Dijo con esa voz grave que me deshace. Igual para usted. Señor. Fingimos. Bebí demasiado tinto. Charlé con Ana sobre las luces navideñas en la muralla. Entonces. Entró Elena. La había recogido antes. Le presté un vestido sencillo de mi armario, de una ex que nunca existió y un abrigo prestado. Parecía transformada, el pelo recogido. Los ojos maquillados con lo que pude encontrar. La presenté como una amiga de Lugo que necesitaba un respiro. Los compañeros la miraron curiosos. Pero el alcohol suavizaba todo. La vi charlando con Pedro. Riendo por primera vez. Sentí orgullo. Un bálsamo en mi pecho herido. Hasta que Luis se acercó.
Su copa se congeló a medio camino de sus labios. ¿Elena? Susurró. Y el color huyó de su cara como arena entre dedos. Ella se volvió. Y en sus ojos vi el reconocimiento, no sorpresa, sino un odio antiguo. Enquistado. Luis. Dijo ella. La voz como un cuchillo romo. El salón pareció encogerse. Yo estaba allí. Entre ellos. Sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué coño acababa de desatar? El silencio que siguió fue como el de una tormenta que se avecina sobre el Miño, pesado. Cargado de electricidad que te pone los nervios en punta. Luis se recompuso rápido. Ese don que tiene para las máscaras sociales. Y forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Elena? ¡Qué sorpresa! Javier. ¿La conoces? Su voz era neutra. Pero yo capté el filo. El pánico disfrazado de cortesía. Elena lo miró como si fuera un fantasma que preferiría exorcizar. ¿Oh? Sí. Nos conocimos en la calle. Respondió ella. Con un sarcasmo que cortaba el aire como el viento de diciembre en las rúas. Yo balbuceé algo sobre ser un gesto navideño. Pero mis palabras sonaron huecas. Como ecos en la catedral vacía. La fiesta continuó. O fingió hacerlo. La gente bailaba al ritmo de un cuarteto de cámara tocando villancicos modernizados. El albariño fluía como el río en crecida. Pero yo no podía quitármelo de la cabeza. ¿Quién era ella para él? ¿Una antigua novia? ¿Una empleada despedida? Luis me evitó el resto de la noche. Desapareciendo en conversaciones con los socios. Pero sus ojos me buscaban. Acusadores. Desde el otro lado del salón. Elena. Por su parte. Se movía como una sombra elegante. Aceptando copas con gracia felina. Pero cada vez que cruzaba la mirada con Luis. Algo se tensaba en su postura. Como un resorte a punto de saltar. Me escabullí al baño. El corazón martilleándome contra las costillas. Me salpiqué agua fría en la cara. Mirando mi reflejo en el espejo empañado, ojeras profundas. Labios pálidos. ¿Qué has hecho? ¿Idiota? Me dije. Amar a Luis ya era un suicidio lento, ahora. Había metido a una desconocida en el medio. Y el instinto me gritaba que era más que casualidad. Regresé al salón y la encontré sola en un balcón. Fumando un cigarrillo que le había dado Pedro. El frío de la noche luguesa nos envolvió. Las luces de la muralla parpadeando abajo como estrellas caídas. ¿Qué pasa con Luis? Pregunté sin preámbulos. Mi voz ronca por el humo y el miedo. Ella exhaló una nube gris que se disipó en la brisa. Es mi exmarido. Dijo simplemente. Como si anunciara el tiempo. El mundo se ladeó. Exmarido. Luis. El pilar de la moral católica gallega. El padre de familia intachable. Divorciado. En Lugo. Eso aún se susurra como un escándalo. Sobre todo si hay una hija de por medio. 6 años casados. Javier. Él me dejó por presiones del trabajo. Dijo. Pero yo sé la verdad, lo nuestro se pudrió porque él no podía mirarse al espejo. Sus palabras colgaban en el aire. Pesadas como la niebla del río. No pregunté más esa noche. La llevé de vuelta a su portal. Le di dinero para un hostal. Y me fui a casa con la cabeza zumbando.
Dormí mal. Sueños fragmentados de Luis besándome en la muralla mientras Elena reía desde las sombras. Al día siguiente. En la oficina. El aire estaba cargado de algo indefinible. Luis me llamó a su despacho a media mañana. «Cierra la puerta», ordenó. Y yo obedecí. El clic del pestillo como un veredicto. Se sentó tras su escritorio. Las manos entrelazadas. Los nudillos blancos. «Explícame lo de anoche». Su tono era profesional. Pero sus ojos ardían. Le conté la versión limpia, la compasión. El gesto inocente. Él escuchó. Asintiendo. Pero cuando terminé, soltó una risa amarga. Inocente. Claro. Elena no es solo mi ex. Javier. Es la madre de mi hija. La eché de casa hace 3 años. ¿Por qué? Porque las cosas se complicaron. Bebía. Gritaba. Me acusaba de cosas que... Se calló. Pasándose una mano por el pelo. ¿Cosas qué? Presioné. El corazón acelerado. Quería saber. Necesitaba saber si mi secreto era el único que nos ataba. Cosas de familia. Evadió. Pero tú. ¿Por qué la trajiste? ¿Sabías? Negué con la cabeza. Y por un momento. Creí que me creería. Pero no. Esa tarde. Las miradas en la oficina cambiaron. Pedro me guiñó un ojo, buen samaritano. Esa tía estaba buena debajo de la mugre. Ana cotilleaba en la máquina de café, dicen que es la ex de Luis. Escándalo en el parador. Yo fingía no oír. Enterrado en balances y facturas. Pero el veneno se filtraba. Luis me evitó el resto de la semana. Cancelando nuestras reuniones habituales con excusas vagas. El silencio entre nosotros era un abismo que crecía. Y yo lo llenaba con fantasías, él irrumpiendo en mi piso. Furioso. Besándome contra la pared hasta que el mundo se disolviera. Pero la realidad era más cruda, mensajes no respondidos. Roces ignorados en el pasillo. La Vica CHA me empezó a carcomer. En casa. Solo con mi gato viejo. Ramón. Que maullaba exigiendo comida. Me sentaba en el balcón mirando las murallas iluminadas. Pensaba en mi familia. En mis padres en un pueblo cerca de Mondoñedo, mi padre. El carpintero estoico que nunca dijo «te quiero». Mi madre devota que rezaba por un yerno que nunca llegaría. Les visitaba los domingos. Comía su caldo gallego cargado de patatas y grelos. Y mentía sobre citas fallidas. Ellos no sabían nada de Luis. Nada de mis noches en apps de citas anónimas. Nada de cómo me odiaba por no poder ser normal. Ser gay en Lugo es como llevar una cruz invisible, tolerado en las ciudades grandes como Santiago. Pero aquí. En esta burbuja amurallada. Es un susurro que te aísla. Una noche. Elena me llamó. ¿Puedo verte? Quedamos en un bar cutre en la calle Anso Díaz. Con mesas pegajosas y olor a fritanga. Venía limpia. Con vaqueros y un jersey prestado. Pero los ojos rojos de quien ha llorado demasiado. Luis me ha estado buscando. Dijo. Removiendo su café. Quiere que me vaya de Lugo. Que no hable. Me ofreció dinero. Su voz temblaba.
Y por primera vez vi la fractura, no era solo la ex despechada. Era una mujer rota por un hombre que coleccionaba secretos como trofeos. Me dejó porque descubrió que... Bueno. Que yo tenía mis propios demonios. Pero él tiene los suyos. Javier. ¿Y tú? Tú eres parte de ellos. El café se me revolvió en el estómago. ¿Qué quieres decir? Ella sonrió. ¿Triste? Te he visto mirarlo. ¿En la fiesta? En la oficina. No soy tonta. El mundo se detuvo. Mi secreto. Ese hilo frágil que me unía a Luis. Expuesto por una extraña que había recogido de la calle. No lo negué, no podía. Es complicado. Murmuré. Ella asintió. La vida lo es. Pero ten cuidado. Javier. Luis no suelta lo que considera suyo. Ni a su hija. Ni a su reputación. Ni a ti. Esa conversación me dejó hecho polvo. Caminé horas por las murallas. El viento azotándome la cara. Pensando en cómo todo se enredaba. Amaba a Luis. Pero ese amor era una cárcel, me hacía callar. Sufrir en silencio. Sacrificar pedazos de mí cada día. En el trabajo. Las indirectas crecían, un comentario de Pedro sobre invitaciones peligrosas. Una mirada de Ana cargada de piti. Me sentía observado. Juzgado. Como si el aire mismo supiera mi vergüenza. ¿Y Luis? Luis me mandó un mensaje esa noche, hablamos mañana. No digas nada. Obedecí. Como siempre. Porque el dolor de perderlo era peor que el de fingir. Pero el de Nenen crecía. Un nudo en la garganta que me asfixiaba. Soñaba con Elena. Con Luis. Con una Lugo que me escupía por ser quien era. Y en el fondo, sabía que la tormenta estaba a punto de estallar. Las semanas siguientes fueron un lento ahogamiento en el fango de la rutina gallega, mañanas grises donde la lluvia tamborilea en las tejas como dedos impacientes. Tardes en la oficina donde cada clic del teclado es un eco de mi invisibilidad. Luis cumplió su promesa de hablar. Pero no fue la reconciliación que anhelaba. Me citó en su despacho un viernes al atardecer. Cuando el resto ya se había ido a casa o a tapeo por el casco viejo. Esto tiene que parar. Dijo sin preámbulos. Su voz como grava bajo botas. Señaló la puerta. Como si quisiera que yo fuera el intruso. Elena. ¿Qué coño hacías trayéndola aquí? ¿Es una venganza? ¿Quieres joderme? Sus palabras me golpearon como puñetazos. ¿Venganza? Solo quise ayudar. No sabía quién era. Mentira a medias, ahora lo sabía. Y el peso de ese conocimiento me aplastaba. Él se levantó. Paseando como un león enjaulado. La corbata aflojada revelando la curva de su cuello que yo había besado tantas veces. Ayudar. Claro. Pero ahora todo el mundo habla. Pedro me preguntó si era mi ex. Ana cotillea sobre ti como el bueno samaritano con segundas intenciones. ¿Y si se enteran de nosotros? Se calló. Pero el nosotros colgaba en el aire. Un lazo que nos estrangulaba a ambos. ¿Y si se enteran? Repetí. La voz quebrada. Por primera vez. Dejé que el resentimiento saliera. Crudo como el pulpo a Feira que tanto le gusta.
Tú tienes tu vida. Luis, la mujer. ¿La hija? ¿La fachada? ¿Yo qué tengo? Un piso vacío y noches fingiendo que no te echo de menos. Él se detuvo. Los ojos suavizándose por un segundo. Y extendió la mano para tocarme el brazo. El contacto fue eléctrico. Familiar. Y me odié por derretirme. Javier. Por favor. No puedo perderlo todo. ¿Mi hija? Mi familia me mataría. Besó mi palma. Un gesto que era disculpa y promesa rota. Terminamos en el sofá de su despacho. Cuerpos enredados en un sexo desesperado. Silencioso. Como si el clímax pudiera borrar el desastre. Después. Él se vistió rápido. Murmurando, esto no cambia nada. Y yo me fui. Con el sabor de él en la piel y el vacío en el pecho. El de Nen se volvió rutina tóxica. En el trabajo. Las miradas se volvieron dagas. Pedro me invitaba a cervezas con un para que no te sientas solo. Cargado de insinuación. Ana. Que antes era aliada en chismes inocuos. Ahora me evitaba. O peor. Me compadecía con sonrisas falsas. Cuidado con las invitaciones. Javier. Lugo es pequeño. Sentía que mi secreto se filtraba como humo por las grietas de las murallas. Y cada día era una batalla por mantener la compostura. Por las noches. Elena se convirtió en una presencia inesperada. Me escribía mensajes, gracias por esa noche. Fue la primera en meses que no dormí en la calle. La invité a cenar en mi piso. Caldo de mi madre y pan crujiente. Y hablamos hasta el alba. Ella era de Madrid. Había bajado a Galicia por amor por Luis. Claro. Pero el matrimonio se deshizo en gritos y deudas. Me dejó con nada. Dijo. Los ojos fijos en la llama de la vela. Pero tú. Tú lo miras como yo lo hacía al principio. Cuidado. No te consuma. Sus palabras me perseguían. Amaba a Luis. Pero ese amor era un veneno que me minaba, me hacía callar cuando quería gritar. Sonreír cuando quería llorar. Fingir normalidad en un mundo que me negaba el derecho a ser yo. En Lugo. La homofobia no siempre es un puñetazo, es un susurro en la confesión. Una puerta cerrada en una familia. Un ascenso negado por no encajar. Yo lo había vivido, rechazos sutiles en trabajos anteriores. Amigos que se alejaban después de una broma de más. Con Luis. Era peor porque era real. Tangible. Un hombre que me tocaba y luego me borraba. Sacrificaba todo por él, mi orgullo. Mi tiempo. Mi cordura. Imaginaba contárselo a mis padres. Ver la decepción en sus rostros arrugados por años de misas y vendimias. Hijo. ¿Por qué no puede ser normal? El pensamiento me paralizaba. Una tarde. Caminando por la muralla. Vi a Luis con su hija. Ella debía tener unos 5 años. Rubia como él. Corriendo con un globo rojo que danzaba en el viento. Él la alzaba en brazos. Riendo. Y por un segundo lo odié, ese padre perfecto que yo nunca tendría. Esa vida que me negaba. Me escondí tras un almendro. El corazón hecho trizas. Esa noche. Lo llamé. Necesito verte. Quedamos en nuestro motel habitual.
Un tugurio en las afueras con nians parpadeantes y camas que crujen. Hicimos el amor con furia. Mordidas y uñas que dejaban marcas. Como si pudiéramos grabarnos en la piel lo que no podíamos decir. Después. En la penumbra. Le confesé, no aguanto más los secretos. Luis. Elena sabe. ¿La gente sospecha? Él se tensó. Apartándose. Entonces. No podemos seguir. Sus palabras fueron un cuchillo helado. No me pidas eso. Supliqué. Lágrimas calientes rodando por mis mejillas. Eres todo lo que tengo. Pero él se fue. Dejando billetes en la mesita como pago por un servicio. Me quedé allí. Desnudo y roto. El eco de la puerta cerrándose como un portazo en mi alma. El DNN alcanzó su pico, días de ausencia en el trabajo. Excusas de gripe que nadie creyó. Elena vino a verme. Trayendo empanada casera que compartimos en silencio. Déjalo ir. Javier. Antes de que te destruya. ¿Pero cómo? Luis era mi oxígeno. Mi vicio. En las noches. Vagaba por Lugo como un fantasma. Las luces de las rúas burlándose de mi soledad. La ciudad. Con su orgullo amurallado. Me parecía una traidora, hermosa por fuera. Implacable por dentro. Y yo. Atrapado en su abrazo. Me hundía más. Callando el grito que me rasgaba la garganta. El turning point llegó como un mazazo en la nuca. Sin aviso. En una mañana de enero donde el sol de invierno filtraba pálido a través de las persianas de la oficina. Había vuelto al trabajo después de mi enfermedad. La cara demacrada. Los ojos hinchados de noches en vela. Luis actuaba como si nada, órdenes por email. Reuniones donde su mirada me evitaba como a una mancha en la alfombra. Yo fingía eficiencia. Pero cada interacción era una herida abierta. Esa mañana. Ana irrumpió en mi cubículo con un café en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Javier. El jefe quiere verte. Ahora. Su tono era neutro. Pero el chisme latía debajo. Como siempre en esta oficina donde los secretos viajan más rápido que los faxes. Entré en su despacho. El corazón un tambor de guerra. Él estaba de pie junto a la ventana. Mirando la plaza donde los vendedores ambulantes montaban sus puestos de castañas asadas. Siéntate. Dijo. Sin volverse. Obedecí. Las manos sudadas en las rodillas. Cuando se giró. Su rostro era una máscara de furia contenida. Los labios apretados en una línea fina. En su mano sostenía un sobre Manila. Arrugado como si lo hubiera estrujado. Lee esto. Lo abrí con dedos temblorosos, fotos granuladas. Impresiones de emails. Capturas de pantalla de un chat anónimo. Eran nuestras, un beso robado en el coche junto al Miño. Mensajes míos suplicando, ¿te necesito? Respuestas suyas evasivas pero cargadas de promesas rotas. Y peor, una nota de Elena. Garabateada en papel barato, Luis. Si no me das lo que merezco por nuestra hija. Le cuento todo a tu precioso contable. Y al resto de Lugo. El mundo se derrumbó. ¿Ella? ¿Cómo? Balbuceé. La voz un hilo. Luis soltó una risa hueca. Amarga como el orujo de hierbas.
Tú, invitada, a la fiesta. Resulta que no era tan inocente. Me ha estado chantajeando desde entonces. Quiere dinero para desaparecer. Dice que por la niña. ¿Y tú? Tú la trajiste a mi vida. Javier. A mi ruina. Sus palabras eran veneno puro. Cada sílaba un latigazo. Me levanté. Tambaleante. Las fotos cayendo al suelo como hojas muertas. ¿Yo? ¿Tú me arrastraste a esto? Tu matrimonio falso. Tus mentiras. Tú. No terminé. Él se acercó. El rostro a centímetros del mío. El aliento caliente de ira. Calle. Eres tú el problema. El maricón que no sabe quedarse en su sitio. Si esto sale, pierdo todo, el trabajo. ¿Mi hija? Mi reputación en esta ciudad de mierda donde un divorcio ya es escándalo. Imagínate lo demás. La palabra maricón me golpeó como un puñetazo en el plexo solar. No era la primera vez que la oía en los bares de la juventud. En insultos callejeros. Pero viniendo de él. De los labios que me habían besado. Era un asesinato. Sentí el dolor ascender. Un fuego que me quemaba las venas, primero la rabia. Un torrente que me nubló la visión, luego la fractura. Como si mi corazón se partiera en astillas irreparables, y finalmente. El entumecimiento. Un vacío frío que me envolvió como la niebla gallega. No grité. No lloré. Solo lo miré. Los ojos secos. Y dije, vete a la mierda. Luis. Y llévate tus secretos. Salí del despacho como un autómata. Ignorando las miradas curiosas de Ana y Pedro. Afuera. La plaza bullía de vida cotidiana, abuelas con cestas de verduras. Niños correteando hacia la escuela. El aroma de pan recién horneado del obrador cercano. Pero para mí. Todo era gris. Borroso. Caminé sin rumbo. Las murallas alzándose a mi alrededor como jueces silenciosos. Me senté en un banco junto al pazo de don Pedro. El viento helado colándose bajo mi abrigo. Allí. Solo. El shock se asentó, mi secreto expuesto. No solo a él. Sino potencialmente a todos. Elena me había traicionado. O peor. Usado mi compasión como arma. Y Luis. Luis me había reducido a un error. Un maricón desechable. Llamé a Elena desde un teléfono público, no quería su número en mi móvil. Traicionera de mierda. Escupí cuando contestó. Ella no negó. Necesitaba el dinero. Javier. Por mi hija. Luis me debe años de silencio. Su voz era un lamento. Pero no me conmovió. Me has destruido. Él lo sabe todo. Silencio al otro lado. Luego un suspiro. Lo siento. Pero quizás sea lo mejor. Ahora puedes ser libre. Colgué. El auricular temblando en mi mano. Libre. La palabra sonaba a burla en mi cabeza. Regresé a casa al anochecer. El piso oliendo a encierro y soledad. Ramón me recibió con maullidos exigentes. Pero ni siquiera lo alimenté. Me tumbé en la cama. Mirando el techo agrietado. El cuerpo pesado como plomo. El dolor era un animal vivo dentro de mí.
royéndome las entrañas, por Luis. Por el amor que había sido mi salvación y mi cárcel, por Elena. Cuya miseria reflejaba la mía, por mí. Por los años perdidos en sombras. Lloré entonces. Sollozos ahogados que empaparon la almohada. Hasta que el agotamiento me venció. Desperté al alba. El entumecimiento aún allí. Un caparazón que me protegía pero también me aislaba. No fui al trabajo. En su lugar. Caminé por Lugo como un sonámbulo, la catedral mudando su indiferencia. El Miño fluyendo indiferente a mis ruinas. Las murallas que ya no protegían sino que aprisionaban. El secreto estaba roto. Y con él. Yo. No había vuelta atrás. Solo el vacío. Y en su fondo. Un atisbo de rabia que empezaba a bullir. El clímax no fue un estallido de fuegos artificiales. Ni gritos en la plaza mayor que alertaran a todo Lugo. Fue algo más sutil. Más gallego, un goteo constante de verdad que erosionaba las mentiras hasta dejarlas en huesos. 2 días después del mazazo en el despacho. Luis irrumpió en mi piso sin avisar. Era medianoche. La lluvia azotando las ventanas como un coro de lamentos. Ramón se escondió bajo el sofá. Y yo. En pantalones de chándal y camiseta raída. Abrí la puerta con el corazón en la garganta. Tenemos que hablar. Dijo. Empapado. El pelo pegado a la frente. Los ojos rojos de insomnio o ira o ambas. Lo dejé pasar. No por piedad. Sino porque una parte enferma de mí aún lo necesitaba. Se sentó en mi sofá deshilachado. Las manos temblando mientras encendía un cigarrillo, no fumaba. O eso decía. Elena se fue. Le di el dinero. Pero jura que hablará si no le doy más. Su voz era un hilo. Vulnerable por primera vez. Yo me quedé de pie. Brazos cruzados. El caparazón de entumecimiento resquebrajándose. Bien por ella. Al menos alguien sale ganando. Él levantó la vista. Sorprendido por mi frialdad. Javier. Por favor. No hagas esto. Lo que dije. Fue el pánico. No lo pienso. Tú eres. ¿Qué soy? ¿Luis? ¿Tu polvo secreto? El maricón que te calienta la cama cuando la conciencia te deja. Las palabras salieron como veneno. Afiladas por meses de silencio. Él palideció. Apagando el cigarrillo a medio fumar. No es así. Te quiero. Joder. Pero esto. Nos destruirá a los dos. Se levantó. Acercándose. Y por instinto. Mi cuerpo respondió, el calor familiar. El pulso acelerado. Me besó. Desesperado. Las manos en mi nuca como anclas. Por un segundo. Cedí. El sabor de él borrando el dolor. Pero entonces. La imagen de esas fotos. De su desprecio. Me golpeó. Lo empujé. Fuerte. Hasta que tropezó contra la mesa. No. ¿Basta? Mi voz era firme. Un eco de la rabia que había fermentado en el vacío. He callado por ti. He mentido por ti. He sacrificado mi puta dignidad por ti. Pero no más. Quiero que lo sepas todo. Luis.
Quiero que sientas lo que es ser el secreto sucio. Él me miró. Horrorizado. ¿Qué vas a hacer? Respiré hondo. El aire frío llenándome los pulmones como un bálsamo. ¿Mañana? En la oficina. Lo diré. A todos. Que soy gay. Que te amo. Que nuestro profesionalismo es una farsa. No era bravata, era liberación. Un rechazo a la jaula que habíamos construido. Él suplicó. Lágrimas surcando su rostro, lágrimas que yo había vertido en silencio tantas noches. Piensa en mí. En mi hija. En nosotros. No hay nosotros. Luis. Solo tú y tus miedos. Lo eché. Cerrando la puerta con un clic definitivo. Me quedé allí. Temblando. El eco de sus pasos en las escaleras como un adiós. Esa noche no dormí, planeé. Al amanecer. Escribí un email a toda la empresa, queridos compañeros. Hay algo que debo compartir. Soy gay. Y estoy enamorado de Luis. Nuestro jefe. Nuestra relación ha sido un secreto que me ha costado demasiado. No pido piedad. Solo verdad. Lo envié antes de arrepentirme. El enviar un salto al vacío. La oficina al día siguiente fue un circo silencioso. Llegué temprano. El corazón un yunque. Pero la cabeza clara. Ana me vio entrar. Los ojos como platos, Pedro carraspeó en el pasillo. Luis no estaba. En su lugar. Un correo de recursos humanos, Javier. Reunión urgente. Fui al despacho del director. Un viejo coruñés con bigote de morsa que olía a colonia barata. Hijo. Esto es irregular. Dijo. Tamborileando los dedos. Pero valiente. Luis ha dimitido esta mañana. Dice que es por motivos familiares. El aire se espesó. ¿Dimitido? Asintió. ¿Y tú? Tomas vacaciones pagadas. Piensa en tu futuro. Salí aturdido. La muralla pareciendo más alta que nunca. El clímax no fue la confrontación pública que imaginé, fue esta quietud. Este corte limpio. Hablé con mis padres por teléfono esa tarde. La voz quebrada, mamá. Papá. Soy gay. Siempre lo he sido. Silencio. Luego el llanto de mi madre. La resignación de mi padre, ven a casa. Hijo. Hablaremos. No fue rechazo total. Solo el shock de una vida de negaciones. Elena me escribió, bien hecho. Ahora. Vive. Y Luis. Un mensaje final, te odio por esto. Pero te libero. El dolor era agudo. Pero liberador. Por primera vez. Respiraba sin el peso de la mentira. Lugo. Con su niebla y sus secretos. Ya no me aprisionaba del todo. La resaca del clímax fue un lento deshielo. Como la primavera que derrite la escarcha en las viñas de Ribeira Sacra. Tomé las vacaciones. Pero en lugar de huir, me quedé en Lugo. Caminando sus rúas como un reo absuelto. La ciudad murmuraba, chismes en los mercados sobre el contable y el jefe. Miradas curiosas en la panadería. Pero no puñetazos ni excomuniones. Galicia es así,
dura por fuera, pero con un corazón que perdona si sangras lo suficiente. Mis padres vinieron un fin de semana, trayendo empanada y un silencio inicial que se rompió con abrazos torpes. Te queremos igual, Javier, dijo mi madre, secándose los ojos con el delantal. Mi padre solo asintió, pero me dio una palmada en la espalda que valía más que palabras. Luis desapareció. Rumores decían que se había mudado a Coruña con su hija, trabajando en un bufete menor. La reputación magullada pero intacta. Oí que Elena había usado el dinero para un piso en Madrid, empezando de cero con su niña. No los busqué, el corte era limpio. Una cicatriz que picaba pero no sangraba. Por mi parte, el trabajo me ofreció un traslado a Santiago para un nuevo comienzo. Pero lo rechacé. Quería reclamar Lugo. Hacer la mía sin sombras. Los meses pasaron en un flujo de curación áspera, terapia en el centro de salud, donde una psicóloga de voz suave me ayudó a desentrañar el nudo de vergüenza que llevaba años atado. Noches en bares como el Ocantiño, bailando con hombres que no pedían promesas. Solo cuerpos y risas, voluntariado en un refugio para homeless. No por redención, sino porque la compasión que me salvó ahora era mi brújula. El amor propio era un músculo atrofiado que entrenaba día a día, espejos donde me miraba sin odio. Journals llenos de verdades crudas. Caminatas por la muralla al alba donde el sol naciente me recordaba que el mundo gira. Conos sin secretos. No gané una victoria épica, no hay finales de Hollywood en la vida real. Luis pagó su precio, soledad elegida. Una hija que crecería preguntando por el padre ausente. Una reputación que tardaría años en lustrar. Yo. Simplemente. Empecé a vivir correcto, salí con un profesor de historia del instituto. Un tipo tranquilo con barba y ojos amables que me hacía reír sin esfuerzo. No era pasión devoradora. Pero era honesta. Un puente hacia algo real. Un atardecer de verano. Subí a la muralla con una cerveza en la mano. El Miño dorado abajo como un río de promesas. Miré la ciudad que me había roto y rehecho, las torres de la catedral pinchando el cielo. Las rúas bullendo de vida cotidiana. Pensé en Elena. En Luis. En el Javier de antes que se había ahogado en silencios. ¿Valió la pena el dolor? Sí. Porque en el fondo, la pregunta no es si el amor duele, sino si te atreves a sangrar por ser tú. Y yo, por fin, respiraba libre.